Madame Flaubert, Madame Bovary, Madame Flaubert también. Madame Bovary dice, es una novela donde encuentras todo. Es buen símil. Es buen símil, sí, es muy bueno. Porque él mismo dijo, Madame Bovary soy yo. Madame Flaubert. Madame Flaubert. Acabas de inventar algo muy creativo, Bueno, entonces Flaubert. regresaré a Madame Flaubert. Le hubiera encantado a Flaubert eso, Sí, bueno. Le hubiera Madame encantado. Flaubert. Estilo Mápula, revista literaria. Victoria, es un gran honor y un placer tenerte aquí en esta sala de Frecuencia Mercurio, donde hemos estado entrevistando a los autores de Estilo Mápula. Desde que llegaste a Chihuahua, para nuestra buena suerte como sociedad, has desplegado una gran actividad cultural, según yo, en 4 líneas. Una es de tú como escritora, que para mí me parece la principal. Y la otra eres de tú como maestra de varios cursos muy exquisitos, muy refinados, dada tu formación en la UNAM como literata en la lengua italiana. La tercera es como promotora cultural. Ha sido una gran difusora de tus alumnos. Varios de tus alumnos por ti se hicieron escritores. Varios de tus alumnos los pusiste, iniciaste algo que se llama la Feria de la Poesía en todos los marzos de este año, y muchos de tus alumnos se hicieron escritores gracias a esa feria. Y la tercera, como periodista, que has entrevistado a miles de personas. Entonces, quien te ve tan tranquila, así, sentadita así en esa silla, no te ve, no se imagina toda la actividad que has desplegado. Aún así, a mí me parece la más importante, la de ti como escritora. No sé si estemos de acuerdo o no. Pues muchas gracias, Jesús, primero que nada por la invitación aquí a Frecuencia Mercurio. Me siento muy contenta y muy halagada de que me hayas invitado a participar en este programa. Y lo que me acabas de decir, sabes que jamás pensé, ¿no? Jamás pensé que fuera a desplegar tantas cosas aquí en Chihuahua. Quizá cuando yo llegué tenía en mente, o sea, sí dar clase, por supuesto, sí dar clase de literatura, ¿no? Quizá dar clase de lengua italiana no lo había pensado, mucho menos había pensado que de un momento a otro iba a dar cursos, ¿no? Que por cierto fue ahí cuando conocí a Marta en la Quinta Gameros, ¿no? Con un curso que di efectivamente de literatura italiana, que fue un curso bastante exhaustivo. Creo que ha sido el curso de más amplio tiempo que he dado ahí en la Quinta Gameros. Aparte lo disfruté muchísimo y me hizo repasar, por supuesto, todo lo que yo ya había visto en la licenciatura, porque el curso de literatura italiana que preparé para aquella ocasión era desde el siglo XIII hasta el siglo XX, ¿no? Entonces era un recorrido por la historia de la literatura italiana y sumergirme nuevamente en Dante. Bueno, nunca dejé de leer a Dante, siendo sincero, ¿no? Nunca dejé de leer a Dante. La Edad Media siempre me llamó mucho la atención, lo mismo que el Renacimiento, ¿no? Entonces empiezo con ese curso en la Quinta Gameros. Después se viene el aniversario luctuoso de mi padre en febrero, ¿no? Creo que Marta fue también la que me propuso hacer un homenaje a mi papá el 28 de febrero, puesto que ya estaba la sala Carlos Montemayor ahí en la Quinta Gameros. Y entonces así fue como empecé a organizar los homenajes a mi padre. Después se dio la oportunidad y la causalidad, digamos, de conocer a Ismael Solano, ¿no? Y entonces Ismael Solano, que también es un gran promotor cultural, ¿no? Y que siempre tiene toda la actitud para realizar tanto entrevistas como presentaciones de libros, como este festival de poesía, ¿no? Que precisamente lo iniciamos en 2016. Y quizá tampoco me imaginé en motivar a mis alumnos a la escritura, sino que quizá con
con la educación que yo traía de la licenciatura. Yo sé que te metes a la licenciatura de letras y muchas veces, en mi caso, quizá yo no pensaba tanto escribir, quizá pensaba ser crítica literaria, ¿no? Ser ensayista, sí, por supuesto, pero no me veía escribiendo poesía o cuento, ¿no? Sino más bien haciendo crítica literaria. Y entonces, cuando entro a dar clases en la facultad, pues me doy cuenta que varios alumnos traen la inquietud de querer escribir, ¿no? O que ya están escribiendo, más bien. Y entonces quizá nada más los encauzas, ¿no? Nada más pules un poco lo que ellos ya traen, ¿no? Lo que ejercitan, lo que realizan. Y entonces cuando Ismael en 2016 me invita a crear este festival poético cada 21 de marzo, pues claro que no lo pensé, simplemente le dije sí, por supuesto. Y entonces así fue como le pregunté a mis alumnos quiénes escribían, quiénes querían participar, ¿no? También fue cuando supe que Herbey escribía poesía, ¿no? Entonces que Víctor Córdoba tenía poesía, ¿no? Y algunos de mis colegas de la facultad que escriben poesía, pues empezaron también a participar en este festival de poesía, ¿no? En cuanto a las entrevistas, pues igual Ismael un buen día me dijo, oye, ¿no quieres realizar entrevistas? Le dije, pues sí, ¿por qué no? Y así fue como empecé a desplazarme en estas cuestiones que tú mencionas. Y en cuanto a la escritura, fíjate que en cuanto a la escritura ha sido como curioso, porque yo empecé a escribir cuando mi papá se murió. Obviamente en la facultad estuve escribiendo unos ensayos, ¿no? Para calificación, ya sabes, son ensayos para calificación. Mi papá me decía que no estaban tan mal esos ensayos, ¿no? Hubo uno en particular que le pareció fantástico, que fue el último que leyó y el penúltimo que yo entregué en la carrera de letras, que era precisamente sobre Dante. Era sobre Dante, sobre Beatriz, ¿no? Era el canto quinto del infierno. Y entonces a mi papá le gustó mucho ese ensayo, ¿no? Y le dijo a Susana que ese ensayo le parecía maravilloso, ¿no? Que se notaba que había una vena de escritor ahí, ¿no? Muy buena. Y fue el último que el padre leyó, ¿no? Entonces ya empecé a escribir, de repente como que soy muy crítica con mis textos, ¿no? A veces siento que no funcionan, a veces, no sé si cuando uno estudia letras se vuelve todavía más crítico, ¿no? Se vuelve más, ¿cómo se dice? Bueno, aparte de que vengo de dos padres perfeccionistas, ¿no? Los dos súper perfeccionistas, entonces yo creo que haber crecido bajo ese rigor de perfección, ¿no? Me hace a mí exigirme de más, ¿no? Entonces, que cuando te envío un texto, ¿no? Aunque no lo creas, siempre te pregunto, oye, ¿te gustó, no? Porque necesito que tú como escritor me des tu visto bueno de ese texto que con todo gusto va a salir en estilo mápula. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo que yo decía es que algunos de tus alumnos han sido escritores por ti, es porque les pusiste un foro, les pusiste una revista, les pusiste dónde expresarse. Quizá algunos ya escribían, como tú dices, pero ya cuando vieron sus textos plasmados en tu revista, o cuando vieron que podían leer sus textos en la plaza pública, en eventos que tú les proporcionabas, es donde realmente aprendieron a quererse como escritores y a tomarse en serio como escritores. A eso me refería. ¿En cuántos idiomas lees tú? Leo en 2. Ahorita por las cuestiones de tesis tuve que estar leyendo en 3. En 3. ¿No? Pero leo bueno, realmente leo en 4 entonces, ¿no? Porque, bueno, obviamente es la lengua española, la lengua italiana, la lengua inglesa, y con lo que estuve investigando encontré algunos textos que estaban en francés, entonces me tuve que meter ahí a leer el francés, ¿no? Y no sé si este ejercicio de estar leyendo continuamente los textos en italiano tenga que ver como que te abren un poco los ojos, ¿no? A la lengua romance francesa, que aparentemente no es tan familiar, ¿no? Pero realmente hay palabras muy, muy semejantes, al menos cuando aparecen escritas en el francés, ¿no? Que se parecen muchísimo más a la lengua italiana que a la española, ¿no? Entonces me parece que gracias a ese aprendizaje del italiano,
gracias a ese acercamiento al latín que tuve en un momento dado, ¿no? Que desafortunadamente lo dejé por cuestiones de tiempo, pero hubo un momento en el que me metí a estudiar latín y yo estaba fascinada con el latín, ¿no? Y ahora que he estado repasando los textos clásicos de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, me he estado yendo a ese latín, ¿no? Entonces yo creo que con el aprendizaje tanto de la lengua italiana como lo poco que llegué a ver de latín, me ha hecho entender, claro que hay palabras en francés que tengo que irme al diccionario y buscarlas, ¿no? Pero me parece que esa oportunidad que he tenido de leer en 3 lenguas me ha abierto los ojos para poder empezar a entender una cuarta, al menos para ensayos escritos, ¿no? No sé si algún día lea El Principito en francés, por ejemplo, porque tampoco sé si lo puedo entender en el francés, ¿no? Pero los ensayos que he tenido que buscar para mi investigación doctoral me han resultado bastante comprensibles. En lo que escribes se nota eso, se nota que piensas en varios idiomas, o sea, que tu espectro de conceptualización es muy amplio y tu espectro lingüístico que es muy amplio, por eso como escritora eso enriquece mucho. En tu tarea de ensayista también eres una escritora, o sea, ahorita dijiste, bueno, yo pensé que iba a ser ensayista o algo así, pero no escritora, pues al contrario, el ensayo es un género literario muy poco cultivado en el ámbito de la tradición literaria mexicana y muy necesario. En cambio, por ejemplo, en España, pues el ensayo está a la altura casi de apreciación de los que aprecian un poema o una buena novela. Ensayos debería haber muchos más porque clarifican mucho con los puntos de vista que se expresan ahí, clarifican mucho el pensamiento colectivo de una nación. Y, bueno, en tu labor de escritora, ¿tienes cuántos libros has publicado? Incluyendo los libros que has publicado de ensayos, por supuesto. Bueno, el primero que se publicó, que más que libro es como una plaqueta, ¿no? Que lo publicó Federico Corral, ¿no? Que es de amor, Besos en el viento, de otoño, invierno y otras estaciones, ¿no? Que me pidió un texto para publicarlo, ¿no? Después de que muere mi padre. Entonces creo que fue como el primer ejercicio de escritura libre, ¿no? Que hice. Ahora regreso a él, como que ya no me gusta tanto, ¿no? Por lo mismo que dijiste ahorita, que uno se vuelve hipercrítico de todo, pero sobre todo de sus propios criaturas. Exacto. Después publiqué, he estado publicando también algunas cosas muy, muy breves en Voces de Papel. He estado publicando traducción, ¿Qué es la revista de ustedes? La revista de Voces de mi región, sí. Así es. He estado publicando en Círculo de Poesía, ¿no? Traducciones que en un principio empecé con la traducción porque necesitaba textos para ver con mis alumnos en clase precisamente de Dante, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a traducir algunas cosas. Después cuando tuve la clase de Novecento italiano, pues también tenía que traducir poemas de la lengua italiana. Fue así como empecé a traducir. Entonces las traducciones las publico en Círculo de Poesía. Contigo que me has invitado, ¿no? Y yo soy muy feliz publicando para Estilo Mápula. Creo que son los ejercicios de escritura más libres, ¿no? Y ahorita desafortunadamente no he tenido mucho tiempo para hacer esa escritura libre, pero intento no dejarla, ¿te has metido en muchas actividades? Pues sobre todo la tesis doctoral, que es la que me está comiendo las neuronas, yo digo, más que comiéndolas está como motivando, ¿no? ¿Cómo se llama tu tesis doctoral? Pues la tesis doctoral es de una poeta del Renacimiento italiano que es Gaspar Stampa. Okay. ¿Y cómo se llama tu tesis de maestría? La de maestría es una tesis también que me gusta mucho y quisiera dedicarle tiempo a esa para publicarla, por ejemplo, como libro. Que es mitocrítica del Minotauro y el laberinto en la casa de Asterión de Borges, Los Reyes de Cortázar y Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador de Antonio Tabucchi, ¿no? Es precisamente una tesis comparativa.
tú como buena académica te fuiste a hacer tesis, ¿verdad? No buscaste las opciones fáciles que presentan todas las facultades, de que un curso o hacer la maestría y ya con eso te titulas o algo así. Te fuiste por la vereda difícil. Por la vereda difícil, sí. Y bueno, más plena también. Muy bien. Ajá. Recordando tu formación como literata, como escritora, como profesora de literatura, quiero que me digas de tus profesores de la UNAM 3 nombres de gente que consideras que te enseñó a ser Victoria Montemayor. 3. La doctora María Pía Lamberti, ¿no? Que la vi ahora en vacaciones de verano precisamente para platicar con ella cuestiones de mi tesis, que es una persona sumamente culta, sumamente inteligente. O sea, cuando yo entré a la facultad y vi a María Pía, para mí fue, quiero ser como ella, ¿no? Entonces, María Pía Lamberti. Después tuve la fortuna de tener un maestro que es apasionadísimo, ¿no? Y que lo he vuelto a ver. De hecho, me invitó a dar clases ahí en Castalia, la academia, ¿no? Y que es Sergio Rincón, que es un apasionado de la literatura clásica, apasionado. Y entonces, o sea, ya con mi papá había tenido lecturas de latinos, ¿no? Y bueno, por supuesto había leído la Odisea y la Ilíada. Pero la manera en que Sergio, que aparte tenía 23 años, que estaba recién egresado a la licenciatura, ¿no? Y esa pasión y todo ese saber que ya traía a esa edad ahí me dejó maravillada, ¿no? Y ese amor por los clásicos que transmitía en su clase. Por él descubrí La Casa de Asterión, por él descubrí Los Reyes de Cortázar, ¿no? Entonces, ese amor a los clásicos, gran parte de ese amor a los clásicos, aparte de mi padre, que me lo inculcó, pues me se lo debo a Sergio Rincón, al doctor Sergio Rincón. Claro que los 3 son doctores. Y el otro también doctor es Fernando Ibarra, ¿no? Que también estaba súper joven, pues es de la generación de Sergio. Y también con una cultura, con un intelecto, o sea, sorprendente, ¿no? Y con el doctor Fernando Ibarra, con él aprendí no el Renacimiento propiamente, ¿no? La maestra que me dio Renacimiento también es la doctora Sabina Longitano, muy apasionada del Renacimiento, ¿no? Con ella descubrí a Lorenzo de Medici, con ella descubrí a Angelo Poliziano, y toda esa parte que yo no sabía literaria, ¿no? Y Fernando me dio la clase que va después del Renacimiento, que es el siglo XVII, ¿no? Y entonces con él descubrí un poeta que hasta la fecha me gusta mucho, que es Gian Battista Marino, ¿no? Que es el único poeta que fluctúa entre lo barroco y lo manierista, ¿no? Es, digamos, el rey del siglo XVII, porque no hubo un poeta tan grande, no había poetas en Italia en ese momento, ¿no? O sea, bueno, sí había, pero no importante, el más importante era él. Y también con Fernando nos llevó a una visita guiada al Munal, y entonces verlo hablar sobre pintura, sobre paisajismo, sobre los grandes muralistas, ¿no? Y sobre Velasco, ¿no? Y algunas cuestiones neoclásicas, eso a mí me dejó asombrado, ¿no? Y entonces con Fernando no he hablado últimamente, pero hablé con él hace poco. De hecho, tanto la doctora María Pía Lamberti como el doctor Fernando Ibarra participaron en el homenaje que hicimos a Dante en la Facultad de Filosofía y Letras en el 2021, que fue un homenaje de 3 días dedicados a Dante, donde participó una poeta que acaba de publicar un ensayo sobre Dante. Participó también Mario Bojorquez, ¿no? Con una conferencia sobre Virgilio y Dante, hablando sobre la Eneida y un poco sobre el infierno. Participó Fernando precisamente hablando sobre el Dolce Stil Novo y sobre la Vita Nuova de Dante. Participó otro doctor que es egresado de Lancaster, que es especialista en medieval, Erwin Fernández. ¿Quién más participó? Bueno, participó el doctor Ramón Olvera presentando el libro que tradujo Ferrogay con el maestro Hidalberto Villegas. Exacto, ajá. Sabemos un poco sobre este texto de Dante, ¿no? Que es un texto bellísimo donde él pone por qué el italiano es la lengua más cercana al latín, claro, con ese amor que tiene a su lengua materna, ¿no?
Y bueno, que al final el florentino se va a convertir en... De vulgar y elocuencia se llama. Sí. Exacto, el de vulgar elocuencia. Uh-huh. Entonces, bueno, he estado en contacto con estos tres grandes que fueron mis maestros de licenciatura. En ese contexto, a mí me gustaría resaltar esto. En la carrera de Filosofía y Letras, la carrera de letras se llama Letras Españolas. Sin embargo, ha habido profesores muy importantes que han aportado ciertos elementos. Por ejemplo, Luis Nava y Payán aportaron el elemento hispanoamericano. Uh-huh. Por ejemplo, Massín aportó el elemento del teatro contemporáneo internacional. Y la mayoría de los profesores se dedican a llenar el programa tal cual, pero tú has aportado un elemento que no existía en la escuela en los 50 años de la escuela, que es el elemento del italiano, de la cultura italiana, de la lengua italiana, de la literatura italiana. A mí se hace que es una labor, ha sido muy importante la labor tuya, tu presencia en la escuela. No recuerdo a alguien que haya aportado ese elemento. A mí se hace que una gran suerte para nuestra sociedad que tú hayas estudiado en la UNAM precisamente letras italianas. Muchas gracias, Jesús. Gracias por lo que dices. Bueno, lo he visto, lo he comentado, se ha comentado por ahí, sí. Fíjate que ahora que lo mencionas, entonces voy a volver a considerar el dar clases de lengua italiana en la facultad, porque como optativa, sí, porque de hecho ya ¿cuánto tiempo? Debo tener como 2 años, año y medio sin dar la clase de lengua italiana en la facultad, porque por cuestiones del doctorado, ¿no? Y sí he tenido alumnas de lenguas, de letras españolas, que me dicen, maestra, ¿cuándo va a dar la clase optativa de lengua italiana? ¿No? Pero ahora con tu comentario lo voy a volver a considerar. Y a esto que mencionas, fíjate que ahora que he estado tan metida en el petrarquismo, ¿no? O sea, de aparte jamás pensé, o sea, siempre pienso en Dante, ¿no? Y de repente, ahora en verano vi a un gran amigo, ¿no? Y me dice, entonces, ¿qué, mi querida petrarquista? ¿No? Y yo, ay, petrarquista, no dantista, ¿no? Entonces se me hizo como, no sé, el hecho de estar presentando una tesis no sobre Petrarca, sino una de las poetas del Renacimiento italiano, que obviamente tiene cuestiones petrarquistas, ¿no? Porque no se puede dejar de lado esa figura tan importante que fue Petrarca en la literatura europea, ¿no? O en la literatura occidental. Y no ser dantista, porque dije, ¿por qué no Dante? Porque Dante está tan leído, Dante está tan estudiado desde tantos puntos de vista que era como más difícil dar una luz en el panorama dantesco, ¿no? Que una luz en la poesía renacentista, sobre todo de una poeta, ¿no? Entonces por eso me fui por Gaspar Estampa, que también fue una poeta que me presentó Sergio Rincón, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y esto que dices de la lengua italiana, por ejemplo, ahora que me pasaron ya llevo 1 año dando la clase de Renacimiento español en la facultad. Y que me ha hecho inmensamente feliz tener esa clase, ¿no? Porque me ha hecho repasar otros aspectos del Renacimiento español que no conocía, ¿no? Como por ejemplo encontrarme con el texto de León Hebreo y los diálogos de amor, ¿no? Que de hecho lo he citado en la tesis, ¿no? Y el hecho de presentarles a mis alumnos a Petrarca, ¿no? Desde la lengua italiana, porque les pongo el poema en el florentino y el poema en español, ¿no? Nunca me ha gustado presentar los poemas traducidos. ¿Será que mi propia formación, no sé por qué, pero siempre me gusta ponerles el de la lengua y el del español, ¿no? Entonces, presentarles a Petrarca desde la lengua italiana, eso, fíjate que eso es algo que sí me ha hecho sentirme especial. Así como te pedí 3 nombres de 3 profesores y que nos diste detalladamente y con mucho cariño de tus maestros, a ver si puedes improvisarme una lista de 3 nombres de escritoras mexicanas que están cercanas a tu cuerpo, a tu manera, que estén cercanas a tu manera de ser, a ti.
Ok, bueno, Elena Garro, ¿no? Elena Garro la leí hace mucho, porque mi papá me dijo que tenía, bueno, de la lista que te dan en prepa, ¿no? Para leer. Me recuerdo haber llegado con mi padre con esa lista y mi papá me dijo, bueno, imprescindible Elena Garro, imprescindible Ernesto Sábato, ¿no? Creo que son los únicos dos nombres que me acuerdo de toda esa lista. Carlos Fuentes, obviamente, ¿no? Entonces, recuerdo que leí Los Recuerdos del Porvenir y me dejó maravillada, ¿no? Obviamente Elena Garro es una de las grandes escritoras mexicanas. Y el año pasado regresé a Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Ya después de muchos años de no haberla leído, me pareció una cosa totalmente alucinante Elena Garro, ¿no? Alucinante. Elena Garro, Rosario Castellanos, por supuesto, su poesía es de una sencillez, ¿no? Que te transporta al mundo de las sensaciones, ¿no? Y también te lleva a París, ¿no? Rosario Castellanos, y bueno, hay una escritora contemporánea que he leído últimamente, que es Ileana Olmedo, que estuvo en la Feria del Libro hace 2 años aquí en Chihuahua. Acá. Y Ileana Olmedo tiene una novela corta que se llama esto que pasó, que explotó. No puede ser, ya algo me está pasando en la mente. No te apures. Pero a todos me dejaron de dar un nombre que no tenía en mi catálogo. No tenía en mi mensaje. Primera vez que la oigo mencionar. Ileana Olmedo tiene esta novela ¿Es de tu que edad? habla de... Es un poco 2 años mayor que yo. Okay. Híjole, esta gran explosión que hubo, creo que en Francia, ¿cómo se llama? Vanderbilt, que hicieron una serie hace poco. Ahorita busco el nombre. Ya llevo 2, ¿eh? No importa. Ahorita busco el nombre de la novela. Es una novela muy, muy buena. De hecho, ganó el premio de Siglo XXI. ¿No? Está editada por Siglo XXI. Okay. Ajá. Y forma parte de la CINI. También Ileana Olmedo. Bueno, ya hemos subrayado bastante tu gran tarea y tu muy generosa tarea como difusora cultural y como periodista. Y también ahora, y como maestra, la importancia de ti como profesora de la UACH. Para mí, eso tiene una gran importancia, tu presencia en la UACH. Bueno, gracias. Ahora, vayamos a tu tarea como escritora, que supongo que va a arreciar más cuando termines tu tesis de doctorado, ¿sí? Cuando tenga más tiempo, etcétera. Pero sin embargo, como siempre la has cultivado, no la has dejado para después, sino que la has cultivado paralelamente a otras actividades. Dinos si tienes algún proyecto en el que estés trabajando o en el que pienses trabajar, digamos quizá después de lo del doctorado, pero así un proyecto así concreto, o sea, un libro de poemas, una novela, una obra de teatro, no sé cuál sería ¿por qué línea te vas a ir? Pues mira, yo creo que por las 3 líneas que estoy manejando ahorita, ¿no? Que es la traducción, la poesía y el cuento. Muy bien. Quiero, que realmente me gustaría hacerlo antes de terminar la tesis, pero no sé si me salga el tiempo. Sí tengo pensado publicar un libro de cuento y poesía. Ok. Eso sí. Sin embargo, dos de las escritoras mexicanas que consideras cercanas a ti son novelistas, la joven que me dijiste y Elena Garro. Ya me acordé del título de la novela, Chernobyl. ¿Chernobyl? Eso es en Rusia. Dije Francia, ¿verdad? Sí. En Rusia. Es en Rusia. Bueno, Chernobyl, en la antigua Chernobyl no está propiamente en Rusia, está en Ucrania. Está en Ucrania, exacto. Así se llama la novela. Es una novela corta. Y la serie está muy buena. Pero es lo que le hace singular. Si de las 3 escritoras que están cercanas a ti, a tu alma, a tu mente, 2 son novelistas,
Se me hace extraño que no haya mencionado un proyecto novelístico. Mira, te soy sincera, tengo en mente un proyecto de novela. Sí lo tengo en mente, porque ahora que he estado leyendo a Gaspar Estampa, ¿no? Me gustaría escribir un cuento o una novela corta sobre ella. Ok. Eso sí me gustaría, pero definitivamente lo voy a tener que dejar para cuando termine la tesis, porque no puedo hacerlo ahorita. Qué bueno que no eres de las personas que dicen, no, es que no quiero contarte ninguno de mis proyectos porque después no se hacen, o por superstición. No, tú sí eres muy abierta y tú cuentas todo, qué bueno. No, y de hecho ahorita que estabas comentando esto de las novelistas, no lo había pensado hasta ahorita que lo estabas comentando. Y ayer estaba viendo una micro entrevista, de hecho nada más vi como 3 minutos de la entrevista, ¿no? Porque dije, después la busco. Hay en la facultad una doctora, ¿no? Que también es escritora y es muy, muy famosa, que es Rosa Beltrán. Sinceramente, no he leído nada de Rosa Beltrán. Es novelista ella. Es novelista. Sí. Y entonces los 3 minutos de entrevista que vi sobre ella, ¿no? Ella me dio una clase. ¿Es tu profesora? Fue mi profesora, nada más que, si mal no recuerdo, creo que lo único que vimos en ese semestre fue Madame Bovary. No recuerdo haber leído otra cosa. No sé si Madame Bovary. ¿Con esa hay? Y estaba ella, ¿Con esa tienes? y ella estaba diciendo eso. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, porque en la entrevista le decía a la entrevistadora, Madame Flaubert, Madame Bovary, Madame Flaubert también, Madame Bovary dice, es una novela donde encuentras todo. Es buen símil. Es buen símil, sí, es muy bueno. Porque él mismo dijo, Madame Bovary soy yo. Madame Flaubert. Madame Flaubert. Acabas de inventar algo muy creativo, Bueno, entonces Flaubert. regresaré a Madame Flaubert. Me hubiera encantado Flaubert eso, Sí, bueno, Me hubiera Madame encantado. Flaubert. Y entonces ella estaba diciendo que en Madame Bovary hay todo para hacer una novela. Hay todo. O sea, yo creo que ella, o sea, de ese comentario que dijo, y luego me acordé de su clase, ¿no? Y cómo volvíamos a ciertos diálogos ahí, y la manera en que hablaba sobre Madame Bovary, que yo dije, o sea, tú te estudias a Gustave Flaubert, ¿no? Para escribir tus obras. Entonces dijo, claro, lo que no hay en Madame Bovary es un monólogo interior. Eso no lo vamos a encontrar, ¿no? Pero hay todo ahí. Entonces me hizo muy interesante ese comentario. Dije, bueno, lo anoto, ¿no? Después regresaré a Madame Bovary a ver qué encuentro. Pero bueno, ahorita que estás hablando de esa obra, ¿no? Se me viene a la mente Ana Karenina, por ejemplo. Ana Karenina que también es una obra fascinante, ¿no? Entonces quizá tenga que estudiar esas 2 novelas, ¿no? Y estudiar el Decameron a fondo, ¿no? Cervantes podría estudiarlo, pero ya lo tengo más que estudiado. Quizá revisar 2 novelas de estudio ahí de Cervantes, ¿no? Las novelas ejemplares, o la misma novela del Quijote, ¿no? Con El curioso impertinente, y con tantas novelas que hay dentro del Quijote, ¿no? Pero dije, voy a anotar eso de Gustave Flaubert, ¿no? Para regresar. Y la obra de Iliana Olmedo, por ejemplo, ¿no? Que es una novela corta, es muy sencilla, es una novela sumamente sencilla. Bueno, o sea, sencilla en cuanto a escritura, ¿no? Bueno, ni tan sencilla en cuanto a escritura, pero la manera de escritura de Ileana, ¿no? Claro que también te habla de todas esas lecturas que ella trae, como tú lo decías hace un rato, ¿no? En un escritor se ve el espectro de sus lecturas anteriores, ¿no? Y la otra vez no me acuerdo con quién platicaba y le decía, es que por ejemplo en mi caso, yo la primera poesía que leí fue la lengua italiana. O sea, yo no leí poetas en lengua española. Yo entré, o sea, mi papá me dio la Ilíada, me dio la Odisea, me dio las bucólicas de Virgilio, ¿no? En la prepa, pues, te comentaba que los recuerdos del porvenir, ¿no? Leí esta de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Leí Sobreros y tumbas de Ernesto Sábato, ¿no? Que fueron las grandes obras que recuerdo así
las recuerdo tangiblemente, ¿no? Pero poesía no, realmente poesía, empecé a leer poesía cuando entré a letras italianas, ¿no? Y las poetas en lengua española han sido lecturas, digamos, recientes, muy recientes. Sí. Me gustó mucho esa imagen que usaste de que en lo que tú escribes se nota el espectro de tus 4 idiomas, de tu formación como literata, de tu formación como lectora de Petrarca y de Dante. Me gustó mucho porque es cierto, se nota mucho, es muy difícil, o sea, sería muy difícil que alguien más pudiera escribir esas 2 líneas, esas 3 líneas, esas 4 líneas, ese texto tuyo que tú escribes. O sea, en principio tienes todo ese bagaje. Otro de los aspectos de tu vida que también se reflejan, creo yo, es el de tus viajes. He visto en tu cuenta de Facebook que sacas muchas, como eres muy transparente y todo cuenta, tú no andas ocultando nada, no andas diciendo, ay, que ya esto no lo voy a decir porque, no. Tú sacas tus viajes, tú sacas tus fotos de viaje y todo, y te he visto que siempre que puedes, o siempre que tienes tiempo, sobre todo, viajas, y es parte de tu bagaje. En ese sentido te pareces mucho a los autores del haiku, a Basho, que él decía que el haiku se escribe en el transcurso del viaje, el transcurso de la caminata. Y a mí se hace que siempre que regresas, como que eres otra. Yo te he visto cuando te empecé a ver en Chihuahua y admirar, empezando por admirar tu belleza, digamos, personal. Te vi muy jovencita y te he visto evolucionar mucho, te he visto una evolución de mucha riqueza. Es cierto, o sea, sí estoy en lo cierto eso de que tus viajes son parte de tus lecturas. Sí, sin duda, ¿no? Como me acuerdo aquella vez que te envié esos de Danzar en el Desierto, ¿no? Donde hablo de Isis, ¿no? Que acaba de subir se fue el nombre en arqueología, ¿no? Pero una piedra, ¿no? Con este emblema de Isis, ¿no? Y que escribí un poema sobre Isis y que me dijiste qué bonito, me recuerda a los viajes y las fotos que subiste, ¿no? Sí. Entonces, ese, por ejemplo, sí. O el que te acabo de enviar recientemente, ¿no? De Baco, ¿no? Que habla de Venecia y de este viaje en Venecia y del carnaval que está ahí, ¿no? Y sí, claro, los viajes que afortunadamente he tenido tiempo de hacer, ¿no? Claro que me dejan otra perspectiva de la vida, ¿no? En todos sentidos. Y sí me animan a escribir otras cosas, ¿no? También no quiero dejar de lado la sorpresa de tu maestra que los puso a leer Madame Bovary como un solo curso. Yo tuve la suerte, creo que muy buena suerte, en tercera de secundaria, un profesor que nos leyó literalmente El viejo y el mar, un profesor en secundaria, y nos tenía entretenidísimos. Él no usaba, digamos, eran cuatro clases a la semana, él usaba nada más una. Y yo, invitándolo a él, quise hacer ese experimento. Yo en un tiempo fui profesor de bachilleres y tenía 5 grupos y elegí uno de los grupos para leer también los viernes, o sea, y también un día entero, leer literalmente un libro. Me funcionó muy bien porque los que más me recuerdan como profesor y me saludan en las calles son los de ese grupo. Después. Qué padre. Y también conocí en la escuela de filosofía y letras otro profesor que hizo el mismo método que parece, pero sí tiene sus bemoles, de Masín, en un curso que se llamaba, no me acuerdo, Española 4 o algo así. Se dedicó el semestre completo a leernos La Celestina, completito. Claro, él si encontraba un pasaje oscuro lo comentaba y de ahí sacaba todo, pero nos leyó La Celestina completo y ese fue el curso. O sea. Entonces te dije, bueno, no estaba tan mal mi profesor, que aparentemente dice, bueno, es que en vez de preparar clases, se pone a leerles. Y yo también hice lo mismo en un grupo, les leí una novela completita. Y se hace que sí es un acierto, tu maestra, yo no pensé que era una maestra
tan eminente hiciera lo mismo que nosotros, más sí yo y el profesor Treviño Botti. Ujú. Sí, bueno, es que también es difícil no ver tantas obras de literatura tan grandes en un semestre, es una locura. ¿No? Victoria, te agradecemos mucho de parte de Estilo Mápula y de Frecuencia Mercurio esta hermosa entrevista contigo, esta hermosa conversación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jesús, de verdad, muchas gracias. Me siento muy contenta y muy honrada de haber estado aquí con ustedes. Gracias. Estilo Mápula es una revista literaria creada por Jesús Chávez Marín, con la producción y diseño de audio de Frecuencia Mercurio.